festividad religiosa Para mí es un día muy especial. que tiene que ver con este 8 de diciembre, mi querido profe. ¿Dónde nace todo esto? ¿Por qué nace todo esto? ¿Por qué se hace un templo ahí en Lo Vázquez? ¿Desde cuándo comienza toda esta festividad religiosa? Ya, a ver, la festividad de hoy día es el Día de la Inmaculada Concepción, Claro. por si acaso, esa es la festividad. Pero curiosamente, la devoción de Lo Vázquez es mucho anterior a la fiesta, por lo menos unos 40 años aproximadamente. La fiesta de la Inmaculada Concepción es un dogma aprobado en el Concilio Vaticano I, 1871 más o menos. Pero esta fiesta, que es de la Inmaculada Concepción, curiosamente, es mucho anterior. A ver, les cuento más o menos la historia. Primero, porque se llama Lo Vázquez. Cuando uno utiliza el término Lo y después un apellido es porque le pertenecía a la familia Vázquez, por ejemplo, la Pintana, la familia Pinto, Lo Vázquez de la familia Vázquez. Y O sea que la familia Orozco, ponte Vázquez tú. donó este terreno. no, espérate, es ¿Cómo más, fue? es más entretenido. Más entretenido. Está sabroso esto. Pero quiere comenzar por el postre. No, Ahora que es rubia. Lo que pasó es que la familia Vázquez vendió sus terrenos, o una parte de los terrenos que estaba ahí, y otro señor, que se llamaba Juan Ulloa, decidió poner una ermita. Puso una ermita de la Virgen que era muy común en el mundo rural. Hay que pensar que esto queda cerca de Casablanca, entonces... Estamos esto hablando de qué época, perdón. 1840, Esto de camino de tierra, 30. No, ¿qué camino de tierra? O sea, potrero. piensa tú que para ir de Santiago a Valparaíso tú te demoráis 3 días y medio. Entonces, ay. y de hecho parar por estos lados era el lugar donde tú, no sé, pues, comías y Pregunta cambiabas de la los ignorancia. caballos. ¿Había un camino, lo que hoy día conocemos como Ruta 68, había un camino por ahí? De hecho, muy parecido a la Ruta 68, que era el antiguo camino Santiago-Valparaíso, que lo inaugura Ambrosio Higgins cuando era gobernador de Chile, o sea, 1780 y algo. Y la cuestión es que este señor Ulloa de repente se da cuenta de que la gente que pasaba por el camino, porque esto da justo donde está el camino principal a Valparaíso, empezaba a dejar ofrendas, flores, la ermita, en fin. Y bueno, parece que la devoción popular nació sola. Cuento corto. El señor Ulloa decide trasladar la ermita que tenía a un galpón de adobe que tenía un poco más, a unos 100 metros aproximadamente donde estaba originalmente, y ahí para que la gente llegue, pase, rece, en fin. Y así va a ser durante harto tiempo hasta que finalmente un sacerdote, ¿ya?, de la Orden de la Merced decide tomar la figura de la Virgen y la pone en otro lugar cercano también a donde estaba originalmente para que haya una verdadera devoción, construyendo una especie como de otro galpón, ¿no es cierto?, pero con banca, en fin, para que la gente se pudiera sentar. En términos físicos, ¿la misma imagen? O Es la misma imagen. Es la misma imagen. La Virgen que vemos ahí es la misma que estamos relatando. No, es que ahí está el tema. Eso es, aquí la gente se va a Hemos pelear. sido engañados. Aquí va a haber pelea. ¿Cómo? ¿Por qué? A ver. Porque la imagen era del señor Ulloa. Claro. Y al sacerdote se la prestaron, pero aparentemente lo que ocurrió fue que como que el curita tomó el control del lugar, en fin. Entonces el señor Ulloa se sintió pasado a llevar. ¿Ya? Esto terminó con lo siguiente. La comunidad decidió construir un templo, que no es el mismo que está ahí. ¿Ya? Porque para variar, terremoto que viene, terremoto ¿Pero que en se ese lleva el mismo edificio. lugar? En ese mismo lugar, Ya. y de hecho... La imagen que estamos viendo en pantalla es la segunda imagen de la Virgen que se trae para adorar en este lugar, porque esa imagen viene desde España. De hecho, se inaugura el primer templo en 1854. Ok. Y desde ese entonces, ininterrumpidamente, se hacen estas peregrinaciones a lo que llamamos Lo Vázquez. Ahora, hay un montón de historias conexas con esto que tienen que ver, por ejemplo, con el templo, porque para variar, como les decía, los terremotos lo destruyen todo. Claro. Entonces, el templo que nosotros estamos viendo es un templo posterior. A ver, Oiga, profe, ¿y la imagen original dónde quedó? nadie sabe. Se perdió. Se perdió. Ahora también probablemente, quedó en manos de la se familia perdió Ulloa. el señor Ulloa, también quedó fuera de toda esta historia. Po. O sea, fuimos poco justos con el señor Ulloa. Fíjate, sí, en el sentido que no lo hemos recordado, pero la familia del señor Ulloa, de don Juan Ulloa, contribuyó también con dinero precisamente para construir el templo de 1854. Tan fuera no estaban, digamos, Claro. igual No, ayudaban. sí, no, estaban involucrados. Y de hecho, va a ocurrir que en 1906, cuando viene el terremoto de Valparaíso, pasadito a las 7 de la tarde, acá no quedó nada, o sea, todo se vino al suelo. Además, hay que tomar... Perdón, ¿esa era la primera la que había construido el pueblo? Claro. Ah, ya, perfecto. Y después se hizo otra colecta y se reconstruye la iglesia, que es la actual, que es de 1913 más o menos. Es más regia. Claro, cuando se terminó de construir. Pero Profe, no... Sí. ¿En qué minuto la Virgen se convierte en... Milagrosa. Claro, en milagrosa. O sea, ¿cuándo se le reconocen ciertos
Lo que pasa es que Ciertas eso... sanaciones. No hay una fecha exacta, Paulina, Ya. porque en el fondo esto tiene que ver con las devociones populares. Ok. De hecho, Lo Vázquez tiene la característica más notable. Esto me acordaba que Marcial Sánchez, notado autor de historia de la Iglesia en Chile, decía que de las devociones que existen en Chile, una de las más orgánicas, por utilizar un término moderno, ¿no? De las que han surgido solas, es Lo Vázquez, Sí. que partió literalmente de la nada y la gente terminó construyendo un tremendo tiene templo. que haber ahí una historia, profe, en el sentido que debe haber un primer fiel, un primer parroquiano, primer que el hombre milagro. caminó y le resultó una manda, pagó una manda, porque esto de caminar de Valparaíso, de Claro. Santiago, diferentes lugares, hacia Lo Vázquez, es porque esto se debe enganchar en una historia. Bueno, de hecho, esos personajes que dice Daniel son anónimos, lamentablemente. Claro. No conocemos su historia. Lo que sí sabemos es que, por lo menos desde 1844, 45, ya habían peregrinaciones. Y ya peregrinaciones multitudinarias, bueno, las vamos a encontrar a partir de mediados del siglo XIX y ya esta cuestión que No, te pero cierran no con otra infraestructura también, No, porque hoy lo día que te pasa vas es que ahí está el caminando otro por un camino tema. de cemento. Se construyó un pueblo alrededor del santuario, porque no es solamente la iglesia, hay un santuario, habían escuelas, hubo un seminario, en fin, un montón de cosas. Entonces, es bien notable cómo la gente, a través de la fe, no solamente construye edificios religiosos, sino que también construye Pregunta, comunidades. profe. Una cosa en lo popular y lo que sucede hoy día, se esperan 1,5 millones de personas, se esperan hoy día, o durante el fin de semana. Esa es una cosa. Pero hay historia de que realmente es milagrosa, de ir a realmente a lo religioso, porque claro, si convoca esta cantidad de personas una vez al año, es porque la gente va a agradecer, es porque le pidió algo durante el año. Ya, ahí está el tema. No necesariamente tú cuando haces una manda lo haces precisamente a la Virgen de Lo Vázquez o a la Virgen del Carmen o, no sé, a distintas devociones que son todas las mismas, pero con distintos elementos. A ver, la Virgen es una sola. Es una sola. Y recibe distintos nombres de acuerdo a donde se apareció, O donde incluso donde la tradición popular le ha Por puesto eso. el nombre. Por eso. ya, perfecto. Entonces, Pero son una todas sola. la misma. Exactamente. Ya, pero yo podría ir a Solo una una. Virgen Inmaculada acá en Santiago, entonces. claro que claro, sí, por supuesto. pero tú decides ir a Lo Vázquez por el el sacrificio. sacrificio. Gracias, don Cristiano. Por favor, ¿no? Gracias, querido, por favor. Profesor Pérez, gracias, profesor Pérez. Y eso es lo notable, porque mira, a ver, la carretera está cerrada desde ayer más o menos a las 5 de la tarde, más, Sí. ya. Sí. Y desde ese entonces y durante la madrugada, un montón de gente se empezó a mover ¿cómo se llama? Al santuario. Muchas de estas personas simplemente vienen a pagar una manda. Lo hacen por tradición familiar también. No han También. pedido nada. Simplemente es porque todos los años van y concurren ¿Saben qué a me rezar. llamó la atención? Yo el día sábado fui a Curacaví, todavía no estaba cerrada la carretera, fui y volví. Y ya había gente caminando, me llamó mucho la atención de personas caminando con coches, con niños y también con personas con sillas de ruedas. Sí. Que iban caminando con una silla de ruedas especial, qué sé yo, no sé, con una adaptación en las ruedas. Me llamó mucho la atención que ese es pagar la banda. Y eso, y algunas veces ni siquiera es para pagar nada, es simplemente Por tradición. devoción, por tradición. O sea, tú haces la caminata que por lo demás es larga, complicada. Imagínate, por ejemplo, aquellas personas que se van de a pie desde Santiago y que tienen que pasar por las cuestas, ¿no? Bueno, la ventaja de que la carretera esté cerrada hace que esas personas puedan llegar en forma más expedita, pero de todas maneras la vuelta es terrible. ¿De cuánto ¿Y es la el caminata campo? más o menos? Sí, de ¿cuántas Santiago? horas? A ver, son como 60 ¿Deben ser kilómetros. 8 horas? Más, yo No, pero creo. la vuelta, Depende la vuelta se viene en No, de vuelta, claro, es la ida nomás. No, la vuelta. te Ahora les imagínate. quiero plantear al equipo lo siguiente, salimos acá a la 1. Les quiero decir que tenemos una citación después del programa. Sí, nos va a Vamos a subir caminando el Cerro San Cristóbal porque la Virgen del Cerro San Cristóbal también es la Virgen Bien. Inmaculada. Así es. Sí, Por lo tanto, podríamos subir el cerro, no hay problema. Y una- ¿Quién me acompaña? ¿Quién me ¿Tenés? Y de hecho Debe ser es una de bonito. las imágenes marianas más grandes del continente. Se inauguró a principios del siglo XX y de hecho también fue una suscripción popular y hay un santuario justo debajo de la Virgen. Sí, claro. Hay un Sí. pequeño santuario que ahora se ha ampliado y que hasta cierto punto, claro, la gran diferencia entre Lo Vázquez y lo que hay, por ejemplo, en el Cerro San Cristóbal, es que lo del Cerro San Cristóbal fue planeado. Esta cuestión surgió sola y de ahí Claro. viene... Finalmente, profe, esto es como que fue pasando como de boca en boca, ¿no? Como, oye, a mí me pasó esto, yo fui a pedir esto, o vamos a agradecer, porque cuando yo voy a agradecer a la Virgen de Lo Vázquez,
tengo un año más tranquilo, lo que sea. Así comenzó, o sea, de verdad no hay nada que nos marque específicamente o una sanación o lo que sea, porque hay gente incluso que Es que llega de son- rodillas. Lo que pasa es que ahí es distinto. Cuando tú ves a una persona haciendo actos de penitencia, son penitentes en el fondo, Ya. lo están haciendo, como decía Daniel, como decía la Paulina o Cristian, que es una manda. Y eso tiene que ver con pagar por algún Favor milagro, concedido. un favor Favor concedido, concedido. que por lo demás, aquí está el otro tema. Nosotros no sabemos cuál es. No lo dicen, no se documenta. ¿Por qué? Porque Pero realmente- ahí no hay plaquitas puestas, por ejemplo. pero Sí, siempre pero todas dice, dicen, por favor, gracias por ¿Te el- acuerdas, que, ¿te acuerdas claro, que un no año específico. también, no, muchos años, no, una persona no, llegaba no, como no, también no, como cargando casi una cruz, llegaba como Claro, Jesús, llegaba como es cargando una cruz. súper Bueno, vamos a ver lo que está pasando en este minuto en el Lovasque. Para eso está nuestro querido amigo y periodista Leo Castillo, que tiene todos los pormenores, tiene todo lo que ha pasado. ¿Cómo estás, Leo? Muy buenos días. ¿Cómo estás, querido Daniel? Yo no sé si el señor Ulloa sabía que hoy es el número más alto de esta peregrinación, de esta devoción. Son más de 1.200.000. Preliminarmente las autoridades dicen que el número es mayor que al del año pasado. Mucha oración, mucho cariño, mucho respeto hay acá en el santuario de Nuestra Señora Purísima de Los Vázquez, y como yo lo escuchaba a ustedes, son muchas tradiciones. Acá, por ejemplo, llegan los lolos, se contactan con su familia por celular y dicen: mamá, papá, aquí estoy en Los Vázquez. Y esta es otra forma también de decir que ya están con la Virgen de la Inmaculada Concepción. Conversamos con algunas personas. ¿Cómo está, caballero? Qué gusto saludarlo. ¿Su nombre? Sergio. Don Sergio. Tradición Sí, de familiar, ¿qué lo motiva por estar acá? la familia y que todo haya paz y tranquilidad en el país. ¿Hizo alguna manda usted? Claro que sí. Sí, El sí. sacrificio lo realiza el día de hoy. Estamos en una hora pic. Pic, sí. Sí. Bueno, el sacrificio de venir en la hora pic. ¿Y esto viene de tradiciones familiar? Sí, claro que sí. Yo nací aquí. ¿Sí? Claro, vengo de Guaguita. ¿Se puede saber la manda? Claro. Bueno, el tema, yo sufrí un accidente el año pasado y anteriormente también me trajeron mis papás cuando yo estaba guagua. Así que siempre... Desde ahí. Sí. Así que venimos siempre. ¿Cuál es tu nombre? Sergio. Sergio, muchas gracias por tus testimonios, Daniel. Testimonios Sí. así son obviamente los que ¿Leo? existen acá. Y fíjate, tú lo decías, hay una fila, pero también hay gente con este peregrinar y este sacrificio característico para poder llegar al santuario ¿Leo? de Nuestra Señora Purísima de Los Vázquez. Daniel, lo escucho. Sí, claro, porque tenemos todos los números duros, las estadísticas y todo, pero yo siempre cuando ocurren estas actividades, me tocó también en lo de las elecciones, siempre hay un motivo, hay una razón. A mí me gustaría, no sé, empezar a preguntarle a las personas, Leo, ¿cuál es el motivo? ¿Es tradición? ¿Es pagar manda? Cada una de esas personas que está ahí tiene un motivo por que se dio todo este día de trabajo, ir a caminar y a poder agradecer o poder también pedirle en esta ocasión a la Virgen de los Vázquez. Entonces me gustaría conocer la historia de algunas personas de ahí. De todas maneras, mucha gente que viene de Valparaíso, a Santiago, de todas partes del país. ¿Cómo está, señora? La vemos recién llegar. ¿De dónde viene? De San Felipe. Sí. Recién llegar aquí al santuario. ¿Qué la motiva? Discúlpeme que le pregunte, pero estamos conversando. Cansadita. Viene cansadita. Sí, gracias. A ver. Viene recién llegando la señora, adelante. Son muchas las motivaciones, motivaciones familiares. Señora, ¿hace cuántos años viene usted? 2 años. 2 años. Sí. ¿Qué la motiva venir? Pagar mandas. ¿Se podría saber? Mandas que se cumplen. Solo eso. Nos dicen la mano salvadora, la mano sanadora de la Inmaculada. Así es. ¿Sí? Sí. ¿Viene con mucha fe? Así es. Mandas Sí. en el ámbito de Hola, ¿cómo salud, está? de trabajo. Buenas tardes. ¿Y Yo usted qué la motiva? a mí me motivó la herencia de mi abuelita, ¿Ya? que yo tenía 12 años, venía acá yo. Después me casé, igual anteriormente también, y ahora también, ya más de 10 años. Una tradición. Es una tradición, una fe muy grande que le tengo a la Virgen. Todos los años le pido
y siempre me lo cumple. Todo Siempre le cumple. Siempre. ¿Qué le ha cumplido? ¿Qué le ha pedido? ¿Se puede saber? Le pido muchas cosas, supongamos de vender mi casita con una corredora bien, una persona que sea adecuada de la venta, porque todo eso delicado me resultó muy bien y todo está saliendo bien también. celular. ¿Su nombre? Nancy. Señora Nancy, muchas gracias por su testimonio. Niño lindo, para que usted vea, aquí llevo una nueva virgencita. La imagen. Una mira. imagen de ella que está acá, mire. Mire, si usted me ayuda, Sí, claro, yo la ayudo, a ver. No, no se cae, ahí está la de mira. ella. ¿Y la deja Ella ahí es o que después la llevo trae a todos su los casa? años, y lo voy- ahora ya llevo tiempo con mi virgencita, que ya lleva muchos años, así que la voy a renovar de nuevo. Ah, Y la que tengo en mi casa se la voy a regalar a mi hermana. Incluso mi hermana tenía una guaguita enfermo en el hospital. Y yo con la vez, ella me decía, Nancy, me dice, tú que tienes tanta fe, ayúdame, estamos en una relación de cadena. Y salió, el niñito se mejoró. Y mi cuñado, que está en la pandemia, estaba a punto de morir, estaba entubado, también se mejoró. Mira. Cumple de todas maneras. Cumple de todas maneras la Virgen. Le tengo mucha fe. Vengo todos los años. Muchas gracias. Señora, ¿cómo está usted? Gracias por su testimonio. ¿Cuál es su nombre? Pilar. Señora Pilar, la vemos ahí con flores para la Virgen. Sí, pues, vengo siempre, casi todos los meses, pero ahora con mayor razón que mi marido sufrió un infarto al corazón, casi se me murió. Y vengo ahora a ella. Viene a pedir. Sí, pero ella siempre me ha cumplido cosas. Es muy buena. Tradición también. Tradición. Antes, cuando mi hijo tenía 1 año, casi 2 años, le dio un infarto, me lo atropellaron. Y ella me lo salvó. Y muy milagrosa. Pero a veces no es necesario andarle pidiendo cosas, hay que venir. Siempre. Agradecer. Pendiente la manda, hay que venir. Hay que Ok, venir, Leo. hay que cumplirle. Por ser esta misma fila tenemos que hacerlo todo, ese vale el sacrificio, no meterse así nomás. Ok, Te queremos muchas gracias, señora querida. Daniel, ¿te das cuenta? Sí, Son tremendo. testimonios de fe y fíjate, hacemos un movimiento. ¿Ah? Esta es la imagen. Repleto. Repleto. Vamos a hacer una cosita, Leo. Vamos a buscar una mejor señal. Vamos a volver contigo porque queremos más testimonio, queremos más historia, más tradición también de cada una de las personas que va. Porque, claro, las personas dicen, no sé, mi abuelita venía, mi papá venía. Lamentablemente ya no está con nosotros. Y es una tradición que yo venga. Se va heredando este tipo de como peregrinación. una deuda Lo eterna que que hay decía que pagar. el profe finalmente, como que se va pasando de generación en generación. Y además existe la convicción de que la imagen, o sea, olvídense del yeso, olvídense de la piedra, el mármol, de la cuestión. La fe implica que la devoción mariana es la potente. Y ahí hay otro tema. Acá, por ejemplo, no estamos buscando determinar si la imagen es milagrosa o no, porque la respuesta es derechamente no. Las imágenes no son milagrosas, es como decir que, no sé, cualquiera de los objetos que nosotros tenemos acá puede ser milagroso, sino es el elemento Pero perdona fe. ahí, te quiero decir algo, pero sí puede ser el lugar, porque nos llega un mensaje que dice que, de alguna manera, la Virgen peregrinó de alguna manera, con estos cambios y eligió estar ahí. Ya, que ahí está el tema. Nuevamente, elemento de fe. No es la figura, sino es la devoción popular. Y a esto le agrego otra cuestión. La gran diferencia que existe, por ejemplo, en todos los procesos de canonización, cuando se pregunta si una persona va a ser beata, santa, siervo de Dios, etcétera, tiene que ver con adjudicarle un milagro. Acá estamos viendo 1 millón. ¿Y cuánto? ¿1,5 millones? 1.700.000. Claro, sí. Ya, de personas que está yendo fundamentalmente porque su fe le indica, primero, que a través del sacrificio y la penitencia pueden lograr algo. En segundo lugar, para pagar una deuda. ¿Ya? Y más encima, como lo decía la Calo, lo decías tú, Daniel, que es una deuda eterna, ¿no? Es una deuda de familia. ¿Cuántas personas decían ahí, por ejemplo, bueno, yo tenía a mi marido que está al borde de la muerte, yo tenía a mi hijo, yo tenía a X, o incluso las mismas personas que las entrevistaba, Leo, que han dicho, bueno, han hecho carne esa famosa frase o dicho que dice que la fe mueve montañas, bueno, lo logra. Entonces, y aquí mueve 1,5 millones de personas. Pero quiero recalcar en eso, porque tú nos cuentas la historia desde el principio, Cristóbal, y dicen, ya, ok, empieza este señor Ulloa con la imagen, se traslada, viene para allá, viene para acá, pero finalmente queda ahí, queda una imagen que quiso estar ahí. Sí. Porque vámonos a esos años, en 1850. por ahí. Entonces, en esos años, ¿por qué quiso realmente la Virgen quedar ahí? Es por algo. Yo eso es lo que yo
Ahí es donde yo me aferraría a la fe. ¿Por qué eligió ese lugar? No, perdón, y qué interesante lo que dices tú, Dani, de que finalmente la Virgen peregrinó, ¿no? Fue de un lugar a otro, y qué es lo que hace hoy los creyentes y van a verla. No, y además que se haya construido, como conversábamos al inicio, ¿no? Toda una comunidad. Luego, esto es un pueblito que está alrededor del santuario, Claro. y antes el pueblito no existía. Es el pueblito que existe en torno, la comunidad que existe en torno a Los Vázquez. Es Casablanca. Exactamente, Claro, un poquito, en claro, pasadito Casablanca, pero efectivamente, bueno, dependiendo de dónde lo miremos, pasado o antes. Y el tema es, nuevamente, la gente que llega, ya sea por tradición familiar, fe personal, en fin, a generar esta devoción que por lo demás es muy bonito porque uno ve aquí cómo va este grupo gigante de personas de distintas partes a lo mismo. Y no solamente está pasando esto en Los Vázquez, porque como es el Día de la Inmaculada Concepción, está pasando en la Gruta de Lourdes. Sí. Ahí en Matucana. En cada ciudad, yo creo que hay. Sí, y en cada ciudad. Está Bueno, pasando en las iglesias del Es que centro. ahí está el tema, las devociones marianas, o sea, la devoción mariana Chile es un en país Chile mariano. es impresionante, o sea... Es un país mariano. Ni hablar del templo votivo, por ejemplo. Por ejemplo, no, incluso, por ejemplo, ustedes decían, hablaban de Chiloé por el tema de la fiera. Sí. Bueno, me acuerdo que dentro de. ¡Ay, qué antiguo esto! Pero me acuerdo dentro de la trama de la película es que un grupo de arquitectos y arqueólogos y descubrían unos murales dentro de una iglesia. ¿Ya? Bueno, muchas de esas iglesias también están construidas en torno a devociones marianas. ¿Me entiendes? Entonces, en Chiloé, en el norte de Chile, con La Tirana, en fin, con lo que tenemos en distintos pueblitos del altiplano, en el centro, bueno, en fin, hoy día es un día festivo en distintas Ahí partes. es donde llama la atención. Si hay, claro, estas vírgenes y Chile es un país mariano, ¿por qué en unos lugares provoca más efervescencia o provoca más convocatoria? Pero yo creo que tiene otros? que ver con la tradición, Hay- po. con la tradición, pero también ir a ver, no sé, como claro, bien dice Cristóbal, son muchos testimonios anónimos de aquel tiempo, pero tiene que haber habido un milagro muy potente que eso Hay se fue historia, traspasando. claro, hay Tiene que haber historia. claro. claro. Oye, ahora, gente- Paulina, la tú decías gente- que para ti es importante Los Vázquez. Sí. ¿Por qué particularmente? Particularmente porque cada vez que, desde chica, cada vez que nos íbamos a Viña o a Concón, pasábamos y era Sagrado. pero sagrado pasar a darle las gracias a la Virgen por cuidarnos, porque nos fuera bien. Mi mamá le pedía por la salud de todos. Cuando animaste Viña, ¿pasaste? A eso iba. Después fui creciendo y cuando me tocó animar Viña, el primer año, yo me fui, paré antes de cuando me iba ya a alojar a Viña y a quedarme allá, pasé a la Virgen y le prometí que todos los días o todos los años que a mí me tocara animar el Festival de Viña, yo iba a ir antes y después a darle las gracias. Me llevé una imagen de la Virgen y yo la dejaba en la pieza con una velita encendida en un plato con agua, obviamente, por cualquier cosa, y encargada a las chiquillas del hotel. Mira qué bueno. Pero, Ya. y lo único que yo tenía detrás del escenario donde yo me sentaba, que era en parte de la escenografía, porque era Camarín, así, ni hablar. Ay, el camarín. Era otro Chile. Otros tiempos. Era otro Chile. Te juro que me hacían un tablón muy bonito con unos cojines, pero era parte de la escenografía. Claro. Y yo colocaba ahí mi virgencita, ¿cachai? Y todo el cuento. Anoche parece que andabas con una porque te fue muy bien. Tengo una Venía la legión entera. tengo Tenía un cirio prendido en la casa, así un aguatonado. tengo una historia